Haz esta oración. Si la maldición ha tocado tu hogar, Dios la convierte en promesa cumplida. Hay momentos en la vida donde todo comienza a caer sin explicación. Discusiones dentro del hogar que antes no existían. Enfermedades que se repiten sin razón médica. Puertas que se cierran justo cuando parecía que todo iba a mejorar. Personas que antes eran cercanas se alejan sin motivo. Y de repente, el ambiente en casa se vuelve pesado, como si algo invisible estuviera oprimiendo la atmósfera. Tú intentas orar, pero el cansancio del alma te gana. Quieres hablar, pero las palabras no alcanzan. Es como si algo se hubiera activado en lo espiritual y nadie más lo notara. Solo tú. Y es en ese silencio donde Dios empieza a hablar. ¿Y si lo que está ocurriendo no es simplemente una racha negativa, sino un ataque espiritual que ha tocado las puertas de tu casa? ¿Y si estás enfrentando no solo problemas humanos, sino una maldición que viene arrastrándose desde generaciones anteriores, o que fue lanzada con intenciones oscuras para destruir tu hogar? La mayoría de las personas no lo sospechan, pero muchas veces lo que se manifiesta en lo natural es el reflejo de algo que está pasando en lo espiritual. La Biblia nos dice claramente en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Eso significa que muchas veces las situaciones que vives no se resuelven solo con diálogo, esfuerzo o terapia, sino con guerra espiritual, con oración guiada por el Espíritu Santo y con una confrontación directa de aquello que el enemigo ha intentado sembrar en tu casa. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar hoy. No estás solo, no estás abandonado, no estás sin cobertura. Dios ha visto tu cansancio, tu dolor, tus lágrimas escondidas en la noche y ha enviado esta palabra como respuesta a tu clamor. No es casualidad que estés viendo este mensaje justo ahora. Esta oración que vas a hacer no es cualquier oración. Es una llave espiritual que va a abrir puertas selladas por maldición y va a transformar el ambiente de tu casa en un altar de promesas cumplidas por la mano de Dios. Porque cuando el enemigo lanza una maldición, lo hace con el fin de romper tu estructura familiar, enfriar tu fe, sembrar dudas y desviar tu destino. Pero cuando un hijo de Dios se levanta en el nombre de Jesús, en la autoridad de la cruz y con la guía del Espíritu Santo, no solo detiene el ataque, lo revierte. Porque el Dios que tú sirves no negocia con el enemigo. Él lo derrota con poder y convierte lo que era una maldición en una plataforma para cumplir su promesa. Hoy es el día donde algo cambia en lo espiritual. Hoy se quiebra el ciclo. Hoy el Señor levanta su mano sobre tu hogar y dice, basta, lo que antes fue sombra, ahora será luz. Lo que antes era confusión, ahora será paz. Lo que antes era ruina, ahora será testimonio de bendición. Porque esta oración no solo confronta la maldición, la destruye y siembra una nueva historia en el corazón de tu casa. Permanece conmigo hasta el final. Hay revelación, hay palabra y hay poder en lo que estás por orar. Este mensaje fue preparado en el cielo y dirigido a ti con precisión divina, porque Dios no quiere que sobrevivas bajo peso espiritual. Él quiere que vivas bajo su cobertura, su gloria, su fuego y su promesa. Las maldiciones no siempre gritan, a veces susurran. Hay cadenas que no hacen ruido cuando se arrastran. Hay cárceles que no tienen barrotes visibles y hay maldiciones que no entran a gritos en una casa, sino en susurros. Se disfrazan de hábito, de coincidencia, de temperamento familiar. Se visten de frases como «en mi familia siempre fue así». Esto es normal para nosotros. Nadie en mi casa logra mantener un matrimonio. El dinero nunca alcanza. Todos tenemos mal carácter. Nadie ha pasado de cierta edad sin enfermedad. Y así,
poco a poco, lo que es espiritual se convierte en costumbre y lo que es opresión se acepta como herencia. Pero el Espíritu Santo hoy quiere despertar tu discernimiento. Porque cuando una maldición se disfraza de normalidad, sigue robando, sigue destruyendo, sigue repitiéndose, hasta que alguien la identifica y la rompe. No se trata de superstición, se trata de reconocer lo que la palabra de Dios describe con claridad. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y una de las formas más sofisticadas de esas huestes es convencer a las personas de que no hay lucha, que es solo la vida. Pero cuando Dios te revela que hay una causa espiritual, te está equipando para ver la solución divina. ¿Y cómo se presentan esos susurros? A veces en la misma línea familiar. Una abuela que fue traicionada, una madre que vivió violencia, una hija que no puede confiar en nadie, generaciones donde los hombres abandonan, donde las mujeres se entregan sin valorarse, donde los hijos crecen con ausencia emocional. Y nadie se detiene a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esta cadena no se rompe? ¿Por qué esto se repite aunque las circunstancias cambien? Otras veces el susurro viene en forma de estancamiento. Haces todo bien, pero nada prospera. Intentas abrir caminos y todos se cierran. Das lo mejor y recibes rechazo. No es solo esfuerzo humano lo que está en juego. Es un ambiente espiritual que bloquea, que desgasta, que agota. Y cuando oras, no sientes avance. Porque no se trata solo de orar. Se trata de identificar la raíz. Dios te está llevando hoy a mirar más profundo. Porque no se puede romper lo que no se reconoce, y no se puede liberar una casa si no se expone lo que ha estado operando en secreto. El enemigo es experto en trabajar a escondidas. Él no necesita tormentas visibles para causar daño. Le basta con mantenerte ciego, acostumbrado, resignado. Pero tú no fuiste llamado para vivir resignado. Fuiste llamado para vivir libre. No bajo patrones generacionales de fracaso, sino bajo un diseño eterno de propósito. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre maldiciones que operan cuando las puertas espirituales no se cierran. En Deuteronomio 28 se habla de las bendiciones que siguen a la obediencia, pero también de las maldiciones que entran cuando se rompe la alianza con Dios. No porque Él quiera castigar, sino porque se activan leyes espirituales que el enemigo usa para destruir. Y muchos hogares hoy están bajo esas consecuencias, sin saberlo. No porque hayan invocado el mal, sino porque han ignorado el poder del nombre de Jesús para romper con todo pacto antiguo, con todo patrón heredado, con todo ciclo de destrucción. Pero el hecho de que tú estés aquí escuchando esto ya es una señal, porque donde hay revelación, hay redención. Y cuando Dios trae luz a una casa, no es para avergonzarla, es para limpiarla, no es para exponer el dolor, es para curarlo desde la raíz. Hoy es el día donde vas a dejar de aceptar lo que no vino del cielo. Hoy es el día donde vas a identificar esos susurros y vas a reprenderlos con la autoridad del Espíritu Santo. Hay cadenas que no hacen ruido, pero pesan igual. Hay heridas que no sangran, pero duelen igual. Hay pactos que no hiciste tú, pero están afectando tu vida. Y hay un Dios que te está diciendo ahora mismo, no tienes que seguir cargando lo que yo ya vencí en la cruz. Lo que fue maldición en tu linaje, hoy comienza a romperse. Lo que susurraba derrota, hoy comienza a ser silenciado. Lo que parecía un patrón eterno, hoy encuentra su fin en la sangre de Jesús. Este es el momento de despertar, no de buscar culpables, sino de reconocer el terreno espiritual y declarar, en esta casa, la voz que se va a escuchar no es la del pasado, es la del Espíritu de Dios trayendo libertad.
la historia bíblica que lo cambió todo, José, el hijo maldito y el prometido. Hay historias que parecen escritas para no tener final feliz, ciclos familiares donde los hermanos se convierten en enemigos, donde los sueños se vuelven motivo de burla, donde el que ama más termina siendo el más rechazado. Así fue la historia de José, un joven que no pidió ser el preferido, que no pidió soñar, que no pidió ver más allá, pero lo pagó caro. Sus propios hermanos lo vendieron, su túnica fue manchada con sangre y su padre creyó que estaba muerto. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que todo esto ocurrió dentro de su familia. Cuando hablamos de maldiciones que tocan el hogar, pensamos en brujerías, en pactos ocultos, en ataques del enemigo desde fuera. Pero lo más doloroso es cuando la herida viene de dentro, cuando quienes deberían protegerte te exponen, cuando quienes deberían cubrirte te traicionan, cuando la misma casa se vuelve pozo. Y es ahí donde entra esta historia que no muchos relacionan con maldición, pero que en realidad refleja el patrón que Dios quiere revertir. José fue herido por los suyos, marcado como el maldito, pero fue el mismo a través del cual se cumplió una promesa. La Biblia dice que fue arrojado a una cisterna vacía, sin agua. Ese es el símbolo de una casa espiritual seca, sin esperanza. Un hogar donde ya no se ora, donde ya no hay palabra viva, donde lo que debería alimentar solo ahoga. Pero incluso ahí, Dios estaba mirando. Cuando fue vendido a Egipto, parecía que la historia de José estaba sellada con fracaso. Pero Dios no necesita escenarios ideales para cumplir su propósito. De hecho, muchas veces usa las circunstancias más oscuras como camino hacia la promesa. José pasó por calabozos, fue acusado injustamente, olvidado por los hombres, pero jamás olvidado por Dios. Y es ahí donde esta historia se conecta con la tuya. Porque quizá tú también has sido marcado por lo que tu familia no pudo resolver. Quizá has llevado sobre tus hombros el peso de decisiones que otros tomaron. Has sentido que fuiste apartado, que fuiste el que nadie quiso entender, que incluso tu voz fue silenciada dentro de tu propia casa. Pero escúchame con atención, no eres el maldito, eres el escogido. No fuiste arrojado para morir, fuiste sembrado para dar fruto en otra tierra. Dios no quitó a José del pozo en un instante. No evitó la traición, ni la cárcel, ni la humillación, porque lo que parecía maldición era el camino, porque muchas veces el plan de Dios viene envuelto en dolor, pero ese dolor no es el final, es solo el crisol que forma al líder, al libertador, al restaurador. Fue en Egipto, la tierra extraña, la que representaba la opresión, donde José fue levantado como instrumento de bendición para toda su familia. El que fue vendido se convirtió en el que alimentó. El que fue odiado se convirtió en el que salvó del hambre. El que fue desechado se convirtió en canal de promesa cumplida. ¿Puedes ver lo que Dios está queriendo decirte? Lo que parecía que destruiría tu casa será lo que Dios use para restaurarla. Lo que otros declararon como ruina, Dios lo convertirá en plataforma. Porque Él tiene poder para transformar todo lugar de vergüenza en altar de honra. Porque donde hubo traición, Él trae fidelidad. Donde hubo rechazo, Él establece propósito. Y donde se sintió la maldición, se verá su gloria. José lloró, se quebró, pero nunca maldijo. Nunca permitió que el dolor deformara su fe. Y por eso, Dios lo exaltó. Hay un mensaje profético en esto para ti. No maldigas tu proceso, no maldigas tu familia. Aunque te hayan hecho daño, aunque te hayan ignorado, aunque nadie te comprendiera, no respondas con las mismas armas, porque el que responde con bendición abre la puerta para la justicia de Dios. Y Él no olvida. Él no deja a nadie enterrado en el pozo.
Él levanta, Él restaura, Él cumple. Hoy Dios te dice, tú no eres el capítulo oscuro de tu familia, eres el nuevo comienzo. Tú no fuiste dejado de lado, fuiste escondido para ser revelado en el tiempo perfecto. Y cuando esa revelación llegue, todos verán que lo que parecía una maldición fue en realidad la mano de Dios escribiendo una historia más alta que cualquier expectativa humana. José no buscó venganza, buscó reconciliación. No impuso su posición, ofreció su perdón, porque el que sabe que fue preservado por propósito no necesita cobrar dolor, solo entregar gracia, que esa sea también tu actitud. Porque pronto, muy pronto, Dios usará lo que viviste como puente para bendecir a los que vienen detrás. Las maldiciones se rompen cuando dejas de aceptarlas como herencia. Hay cadenas que no se rompen con gritos, sino con revelación. Hay ciclos que continúan no porque el enemigo tenga poder, sino porque quien los sufre ha aprendido a vivir con ellos, a aceptarlos como parte de su historia. Pero hoy el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos, porque lo que tocó tu casa, lo que se repite en tu familia generación tras generación, no tiene que continuar contigo. No estás condenado a repetir lo que vivieron tus padres. No estás destinado a sufrir lo que otros callaron. En Cristo, tú eres el punto de ruptura, el eslabón que cambia la historia. Muchos han crecido escuchando frases como, en esta familia siempre ha sido así. Aquí todos cargan con eso, es lo que nos tocó. Y sin saberlo, esas frases se convirtieron en decretos espirituales, palabras que validaron la presencia de la maldición como si fuera parte del ADN. Pero ¿quién dijo que lo hereditario es lo definitivo? ¿Quién dijo que lo vivido es lo inquebrantable? La palabra dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso significa que lo que antes tenía derecho legal sobre ti y tu casa perdió todo poder en la cruz. Y sin embargo, hay algo que debes entender. La redención no opera automáticamente. La promesa fue dada, pero necesita ser creída, confesada y apropiada. No basta con saber que Jesús te liberó. Es necesario posicionarte, abrir la boca y declarar: yo no acepto más esta herencia de dolor, esta cadena invisible, este patrón oculto. Yo soy libre en Cristo, porque lo que tú aceptas permanece, pero lo que rechazas con autoridad espiritual pierde su derecho. La maldición trabaja en silencio. No siempre se ve como un ataque directo. A veces se esconde detrás de la apatía, del desánimo constante, de las puertas que nunca se abren, de los sueños que siempre mueren en el mismo punto. A veces opera como sabotaje espiritual. Justo cuando estás a punto de avanzar, algo se quiebra, alguien te traiciona, algo inexplicable ocurre. Y si no se discierne, se normaliza. Pero hoy Dios te dice: despierta, porque lo que tocó tu linaje hasta hoy no tocará a tus hijos. Lo que contaminó generaciones pasadas se detiene aquí, y no por tus fuerzas, sino por tu fe. Cuando tú dejas de aceptar la maldición como parte de tu identidad, empiezas a hablar diferente, a pensar diferente, a orar diferente. Dejas de decir, así soy yo, y comienzas a declarar, así no seré más. Dejas de justificar el fracaso con historia familiar y comienzas a edificar con la promesa. Porque tú no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a restaurar. Jesús en la cruz no solo llevó tu pecado, llevó también tus dolores, tus maldiciones, tu historia familiar fracturada. Él no murió solo para darte vida eterna, sino para darte una nueva vida aquí y ahora. Él rompió con todo patrón para que tú también lo hicieras. Y cuando tú te paras en esa verdad, el infierno tiembla, porque sabe que un hijo de Dios que se posiciona es más peligroso que 1000 religiones vacías.
porque sabe que un creyente consciente de su herencia no puede ser detenido. Hoy el Espíritu Santo te invita a dejar de heredar dolor y comenzar a heredar promesas, dejar de repetir lo que viviste y comenzar a edificar lo que Él prometió. Tú no estás aquí para mantener un sistema de ruina, estás aquí para inaugurar una temporada de redención. No repitas lo que sufriste, reescribe lo que vivirás. Declara con fe: mi casa no será conocida por su historia, sino por su gloria. Mi apellido ya no carga maldición, lleva destino eterno. Soy redimido, soy restaurador. Soy hijo de la promesa. Y si en tu interior algo duda, si en tu alma aún hay una voz que dice: pero mira todo lo que has vivido, respóndele con la cruz. Porque todo argumento del pasado cae frente a la sangre del Cordero. Lo que eras ya no define lo que serás, y lo que viste no limita lo que verás, porque Cristo no vino a maquillarte, vino a transformarte, y esa transformación incluye tu casa, tu apellido, tu historia. Hoy es el día. Aquí termina la herencia de dolor y comienza el legado de fe. La oración que invierte lo que el enemigo quiso robar. Toda oración tiene poder, pero no toda oración rompe maldiciones. Porque la oración que transforma no es la que repite palabras, sino la que se eleva con fe, con entendimiento, con autoridad. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás siendo guiado por el Espíritu Santo a levantar una oración diferente, no una oración de queja, no una oración de resignación, sino una oración de reversión. Una oración que toma lo que el enemigo intentó usar para destruirte y lo convierte en el terreno donde Dios va a construir su gloria. Esta no es una oración más. Es una oración que invierte la maldición. Es una oración que activa la promesa. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy vengo ante ti no como alguien derrotado, sino como hijo redimido por la sangre del Cordero. Reconozco que mi hogar ha sido tocado, que por generaciones hemos vivido repeticiones que no provienen de ti. Hoy rompo el silencio espiritual. Hoy levanto mi voz con fe y declaro que todo lo que vino como herencia maldita, hoy se detiene en mí. No acepto más la mentira de que nací para sufrir lo mismo. Yo nací de nuevo. Yo fui comprado por un precio. Yo tengo una nueva herencia, la del reino. En el nombre de Jesús, ato toda palabra maldita que se haya soltado sobre mi familia, consciente o inconscientemente. Palabras dichas en momentos de ira, de dolor, de frustración. Palabras que dieron lugar al enemigo. Las cancelo ahora con la autoridad del cielo, y en su lugar suelto bendición, suelto vida, suelto restauración. Lo que antes fue campo de guerra será huerto de paz. Lo que fue tierra estéril dará fruto en abundancia. Porque tu palabra dice en Isaías 61:7, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción. Y yo creo en esa promesa. Señor, lo que el enemigo comió, lo que el tiempo robó, lo que la tristeza destruyó, tú lo restauras. Como dice en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la langosta. Hoy te pido, con humildad pero con confianza, que restaures lo que fue perdido, que traigas de vuelta la alegría al corazón de mi casa, que soples vida sobre los sueños que murieron, que pongas aceite sobre las grietas familiares, porque donde hay dolor, tú pones consuelo, donde hay ruina, tú pones gloria, donde hubo rechazo, tú pones adopción. Y si en mi linaje hubo traición, adulterio, enfermedades sin causa, pobreza cíclica, accidentes inexplicables, abandono, hoy corto toda raíz de maldición en el nombre de Jesús, porque la cruz no es solo un símbolo de fe, es un punto de ruptura con toda obra de las tinieblas. Hoy proclamo que el sacrificio de Cristo es suficiente para sanar mi casa, para proteger a mis hijos, para limpiar mi apellido. No hay pacto antiguo que resista al nuevo pacto sellado con su sangre.
Yo pertenezco a un reino que no puede ser sacudido. Espíritu Santo, entra en cada rincón de mi hogar. Habita no solo en las paredes, sino en los corazones. Que tu presencia sea más fuerte que cualquier atmósfera de conflicto. Que el ambiente en mi casa cambie. Que donde antes había gritos, ahora haya oración. Que donde había crítica, haya honra. Que donde había oscuridad, haya revelación. Camina por cada habitación, toca cada cama, cada puerta, cada fotografía, cada lágrima que aún no ha sido sanada. Esta casa es tuya, este linaje te pertenece, esta historia ahora la escribe tu mano. Señor, declaro que todo lo que fue diseñado para mi mal, tú lo usas para mi bien. Como dijiste en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo te amo, Señor, y aunque no entiendo todo lo que viví, elijo confiar, elijo creer que cada proceso me preparó para esta oración, que cada caída me enseñó a doblar rodillas, que cada pérdida me empujó hacia tu presencia. Y ahora que estoy aquí, no volveré atrás, porque vi tu luz, porque sentí tu poder, porque escuché tu llamado y porque entendí que mi familia es tuya. Amado Dios, gracias por oírme. Gracias por esta oración que no se pierde en el aire, sino que sube como incienso ante tu trono. Gracias porque mientras oro, ya estás actuando. Gracias porque tu respuesta no viene, ya llegó. En el nombre de Jesús, cierro toda brecha espiritual, levanto un muro de fuego a mi alrededor y declaro, mi casa servirá a Jehová. Amén. Profecía para tu casa. Dios está reescribiendo tu historia familiar. Hay algo poderoso que ocurre cuando la oración ya fue hecha y el silencio cae sobre la casa. Muchos creen que después de orar solo queda esperar, resignarse o ver qué pasa, pero en el mundo espiritual, después de una oración de guerra, llega el momento de una palabra de autoridad. La profecía no es una adivinación ni un deseo humano. Es declarar en fe lo que Dios ya decretó en el cielo para que se manifieste en la tierra. Es abrir la boca con la certeza de que el cielo escucha y que lo que sale de tus labios está alineado con el corazón de Dios. Y es aquí donde comienza una nueva historia para tu casa. No importa cuánto tiempo hayan durado las cadenas, no importa si la maldición fue plantada por generaciones. Hoy, en el nombre de Jesús, profetizo que Dios está reescribiendo tu historia familiar. Él no solo restaura el presente, Él regresa al pasado para limpiar las raíces y se adelanta al futuro para preparar el camino. Mientras tú llorabas por lo que se rompió, Él ya estaba construyendo lo que vendría. Y lo que viene no será más una repetición de sufrimientos, sino una sucesión de testimonios. Escucha esta palabra. Tu casa no será conocida por sus ruinas, sino por su restauración. Tu nombre ya no será asociado con desgracia, sino con victoria. Porque donde hubo escasez, vendrá provisión abundante. Donde hubo diagnósticos médicos de condena, vendrán informes de sanidad. Donde hubo lágrimas ocultas, vendrán risas públicas. Porque lo que Dios hace en secreto, a su tiempo, lo revela con gloria. Tú que has soportado el fuego en silencio, ahora serás honrado a la vista de todos. Profetizo que los hijos que se alejaron volverán, que los corazones endurecidos serán ablandados, que las conversaciones que terminaron en gritos serán restauradas en abrazos, que lo que parecía imposible de reparar, Dios lo reconstruirá como nuevo, no como antes, no como si nada hubiera pasado, sino mejor, más fuerte, más profundo, porque Dios no recicla, Él renueva, y lo que Él toca no lo deja igual. Cuando Él entra en una historia, el pasado pierde fuerza y el futuro se llena de luz. La Biblia está llena de casas transformadas por la intervención divina. Desde la casa de la viuda de Sarepta hasta la de Zaqueo,
pasando por la casa de Cornelio, que recibió al Espíritu Santo. Dios no tiene favoritos, tiene principios, y si Él lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Hoy, tú estás activando un principio eterno, la fe que declara lo invisible como si ya fuera. Porque tú no estás declarando lo que ves, estás declarando lo que crees, y eso mueve el cielo. Mira lo que dice Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa es la palabra sobre tu casa. Dios está haciendo cosa nueva. No te quedes mirando el polvo del pasado. Levanta la mirada. El manantial ya brota, el camino ya se abre. Y aunque hoy no veas todos los frutos, la semilla ya fue sembrada en esta oración. El proceso comenzó. Hay personas en tu familia que aún no conocen a Dios. Profetiza sobre ellos. Diles, aunque no estén presentes, tú también verás la gloria de Dios, porque tú eres el punto de inicio de una transformación generacional. Tú eres el eslabón que cambia la cadena. Y lo que hoy empieza contigo, continuará con los tuyos, porque la promesa no es solo personal, es familiar. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa, y esa es tu herencia. No permitas que lo que viviste te haga dudar de lo que Dios te prometió. El enemigo usó el dolor para hacerte callar, pero ahora tu voz profética ha despertado, no como eco del pasado, sino como trompeta del futuro. Habla vida, habla bendición, habla cumplimiento. Lo que fue escrito con lágrimas será sellado con gozo. Lo que fue sembrado con temor será cosechado con gloria. El ciclo ha cambiado, y tú lo sientes, lo sabes, lo vives, porque donde antes había una maldición, hoy hay una promesa cumplida. Sello espiritual, declaraciones poderosas para reclamar a tu familia. Después de una palabra profética, hay un momento que no se puede ignorar. Es ese instante en que el corazón necesita aferrarse a algo tangible, algo que pueda repetir cuando la duda vuelva, cuando las circunstancias no cambien de inmediato, cuando el enemigo susurre que nada fue real. Por eso, hoy sellamos todo lo que has orado, todo lo que has creído, todo lo que has recibido, con declaraciones de fe que no son frases bonitas, sino verdades eternas. Cada palabra que vas a repetir ahora es una espada en tu boca, una herramienta para afirmar lo que el cielo ya escribió sobre ti. No hables desde el dolor, habla desde la victoria que ya te fue entregada en Cristo. Di conmigo, mi casa no está marcada por el pasado, sino por la promesa. Yo no cargo la vergüenza de generaciones anteriores, yo cargo la gracia de aquel que me eligió. Cada palabra negativa que se dijo sobre mi familia cae ahora sin poder. Cada sentencia repetida por años se anula con la sangre del Cordero. Yo no soy eco del fracaso, soy voz de restauración. Yo no vivo bajo sombra, vivo bajo la gloria. Siente lo que estás declarando. No lo digas por rutina, respira, deja que cada frase penetre en lo más profundo de tu alma. Este no es un momento superficial, es un acto espiritual que solidifica lo que comenzó en la oración. Porque muchos oran, pero pocos sellan lo que reciben, y cuando no se sella, el enemigo viene a robar la semilla. Pero hoy tú te estás afirmando en la roca, y esa roca es Cristo. Declara esto también: mi apellido ya no lleva dolor, lleva herencia de fe. No repito las historias de divorcio, escasez, enfermedad o traición. Yo inauguro una nueva historia, donde el amor, la paz, la provisión y la fidelidad de Dios son el sello visible. Donde mis hijos no cargarán con el peso de mis batallas, sino con la bendición de mis conquistas. Donde el techo que yo alcancé será el suelo sobre el que ellos caminarán. Donde lo que me costó lágrimas será para ellos fuente de gracia. Ahora toma un momento para pensar en aquellos que amas.
Pronuncia sus nombres en voz alta, uno por uno. No los estás diciendo al viento, los estás presentando ante el trono de Dios. Declara, esta promesa no termina en mí, se extiende a los míos, a los que están cerca y a los que están lejos, a los que creen y a los que aún no conocen la fe. Porque el Dios que me alcanzó a mí, también los alcanzará a ellos. La promesa no es parcial, es total, no es débil, es eterna. Repite, yo no tengo que repetir patrones para pertenecer, no tengo que sufrir para sentirme aprobado. Ya fui amado antes de nacer, ya fui escogido antes de fallar. Y aunque mi historia comenzó con dolor, terminará con gloria. Porque lo que Dios comienza, Él lo termina. Porque lo que Él habla no vuelve vacío. Porque mi identidad no está en lo que viví, sino en lo que fui creado para ser. Y fui creado para bendecir, para sanar, para liberar, para levantar mi casa con manos limpias y corazón firme. Estas declaraciones no son mágicas, son armas. Son memorias proféticas que debes usar cada vez que sientas que algo vuelve a presionar tu alma. Guarda estas frases, escríbelas, repítelas cada mañana, enséñalas a los tuyos. Que en tu casa se escuche más la voz de la fe que los susurros del temor. Que tu hogar se llene de estas palabras como incienso diario que sube al cielo. Porque hay poder en lo que se cree, pero hay poder multiplicado en lo que se declara. Y si alguna vez la duda vuelve, si alguna vez el cansancio intenta hablar más fuerte que la promesa, vuelve aquí, vuelve a declarar, vuelve a afirmar. Porque la fe no es solo creer una vez, es creer todos los días, aun cuando nada parezca cambiar. Hoy has sembrado, pero mañana recogerás. Y cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena cada palabra, cada lágrima, cada oración, porque lo que Dios sella con su palabra, el enemigo no puede romper. Y hoy, con tu boca, tú has sellado una nueva historia para tu casa, una historia que no se escribe con tinta humana, sino con el Espíritu del Dios viviente. Llamado a la restauración familiar, una promesa para los tuyos. Hay momentos en que Dios no solo cambia el panorama, sino que cambia el destino de toda una familia. Cuando toca a alguien en un hogar, no lo hace solo por tocarlo. Inicia una revolución silenciosa, un movimiento espiritual que se extiende a través de generaciones. Lo que comienza con una oración sincera, continúa con promesas que alcanzan a hijos, nietos e incluso a los que aún no han nacido. Cuando te presentas ante el trono de Dios, te conviertes en la puerta a la restauración familiar, y quizás nunca entendiste por qué fuiste el primero en despertar, por qué entre tantos en tu hogar fuiste tú quien sintió la necesidad de buscar la presencia de Dios. Fue porque Él te eligió como el primer eslabón de un nuevo linaje. No estás viendo este video por casualidad. No es una sugerencia de algoritmo, es un llamado espiritual. El Espíritu Santo te encontró porque hay promesas latentes en tu árbol genealógico, clamando por ser activadas. Promesas que no se pudieron cumplir porque las maldiciones, el dolor, los pactos, la distancia y la incredulidad las precedieron. Pero ahora Dios está comenzando algo nuevo. Y todo comenzó con tu entrega, con tu oración, con tu fe que, aún temblando, se levantó. Por eso, hoy te hago un llamado. No es una invitación a una emoción momentánea, sino a un compromiso eterno. El llamado a que te conviertas en intercesor de tu hogar, un pilar espiritual de tu linaje, un profeta en tu hogar, alguien que decide en espíritu que la maldición no continúa, que el ciclo termina, que la promesa comienza ahora.
No necesitas ser perfecto para esto. No necesitas tener una familia ideal. Tampoco necesitas saber orar con belleza. Lo que necesitas es un corazón rendido, una boca dispuesta y un alma decidida a no renunciar a tus seres queridos. Porque hay poder en quien ora. Hay poder en una madre que llora por su hijo, en un padre que unge las puertas de su habitación, en una hija que ora por el matrimonio de sus padres, en un joven que decide romper los patrones de adicción, violencia y frialdad espiritual. Dios mira tu hogar con ojos de promesa. Quizás veas caos, división, distancia, palabras duras, puertas cerradas, pero Dios ve semillas y hoy dice, si oras por ellos, los traeré de vuelta, si crees, los restauraré. Si no te detienes, terminaré la obra que comencé, porque Él es fiel en cumplir todo lo que ha prometido. No olvida ningún nombre que presentes en oración. Cada una de tus lágrimas es una semilla invisible que riega la tierra de sus corazones. Hoy, a la luz de todo lo dicho, te invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Toma papel y bolígrafo. Escribe el nombre de cada persona que amas y quieres ver transformada. No pienses si es posible. Simplemente escribe. Luego, ora sobre esta lista todos los días, aunque solo digas, Señor, confío en ti. Porque esta lista no es un papel, es una profecía. Cada nombre escrito será como un memorial ante Dios. Y llegará un momento en que tacharás esos nombres. No porque te hayas rendido, sino porque viste el milagro ocurrir. No te equivoques. Cuando Dios libera a alguien, comienza desde adentro y termina desde afuera. A veces no ves el cambio, pero ya se ha ganado una batalla en el ámbito espiritual. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue creyendo. Porque lo que Dios ha comenzado en ti es solo el comienzo de una gran promesa familiar. El cielo no obra en líneas cortas, el cielo escribe con eternidad. Y la promesa que comienza en tu vida hoy resonará mucho después de que ya no estés aquí. Porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es el Dios de generaciones y hoy se presenta como el Dios de tu familia, el mismo Dios que llama, salva, restaura y cumple. Y eligió comenzar contigo, llamado a la intimidad y a volver a escuchar a Dios. Tal vez no sabías cuánto necesitabas oír esto hasta hoy, porque si esta palabra ha llegado hasta ti, no es por casualidad. Dios ha estado observando cada lágrima que tu casa ha derramado, cada vez que pensaste que todo estaba maldito, cada vez que te preguntaste, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Y mientras tú buscabas respuestas en el ruido del dolor, Dios estaba preparando un nuevo final para esa historia marcada por el sufrimiento. Hoy no venimos con una oración cualquiera, venimos con una asignación del cielo, porque donde el enemigo sembró ruina, el Espíritu Santo quiere plantar restauración. Y tú no estás viendo este mensaje por error. Es Dios tocando la puerta de tu fe, llamando a tu corazón, levantando tu espíritu, no con gritos de juicio, sino con una promesa envuelta en ternura. Voy a hacer nuevas todas las cosas en tu casa. Si has sentido que esa carga maldita no se va, que cuando todo parece mejorar, algo lo vuelve a derrumbar, entonces necesitas quedarte hasta el final. Porque esta oración va a romper pactos invisibles. Esta palabra va a tocar generaciones. Dios no solo quiere bendecirte a ti, quiere cambiar la historia completa de tu familia. Aquello que parecía una condena que se pasaba de padres a hijos, hoy se encuentra con la sangre de Jesús. Y no hay maldición que resista el poder de esa sangre. Pero esto no es magia, no es repetición vacía, es una decisión espiritual. Hoy tú decides pararte en la brecha. Hoy tú decides decir, mi casa ya no será conocida por sus caídas, sino por su redención. Hoy te conviertes en la boca de Dios para cancelar lo que el enemigo escribió en los rincones de tu hogar. Porque cuando alguien ora con fe, Dios actúa con poder.
y cuando esa oración nace del quebranto, se convierte en semilla de milagro. Tal vez no entiendes todo lo que ha pasado, pero no necesitas entenderlo todo para ser restaurado. Solo necesitas creer. Y si decides creer, te aseguro que lo que comenzó con dolor terminará con testimonio. Que lo que fue marcado como ruina será proclamado como promesa cumplida. Y ahora que llegaste hasta aquí, no te vayas igual. Esta palabra no fue solo información, fue impartición. Dios acaba de abrir un ciclo nuevo en lo invisible y depende de ti sostenerlo en lo visible. ¿Cómo? Repitiendo esta oración, reclamando esta promesa, compartiendo esta fe con otros. Que esta no sea la última vez que oras así por tu casa. Que esta oración se vuelva rutina, se vuelva cobertura, se vuelva escudo. Porque una sola oración puede comenzar una revolución espiritual en tu hogar. Y aunque no veas todo de inmediato, cree que Dios ya comenzó. Cree que mientras hablabas, Él ya obraba. Cree que mientras llorabas, Él ya sellaba. Cree que lo que fue maldición, Él ya lo está convirtiendo en promesa cumplida.